No hay mucha constancia en la historia de una familia de marinos que se haya sucedido de padres a hijos durante 3 siglos, ocupando las más altas responsabilidades en la Armada. Tal es el caso de los Oquendo, saga fundada en el siglo XVI por un donostiarra, Miguel de Oquendo, que empezó como grumete y alcanzó el grado de almirante de la Armada de la monarquía hispánica. Su hijo Antonio continuó la saga y tras él varias generaciones hasta el siglo XVIII. En Madrid, Tenerife, Menorca, Almería, Cádiz y en Bilbao, San Sebastián y otras localidades vascas hay calles que llevan el nombre de Oquendo, aunque en la actualidad pocos seríamos capaces de recordar por qué méritos entraron en la historia. Para subsanarlo, tenemos un libro que se acaba de presentar que de manera divulgativa y detallada relata la trayectoria del fundador Miguel de Oquendo y de su linaje. Es el tema que nos plantea hoy Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza. Hola Juan, Gabón, buenas noches. Gabón, Eva, efectivamente, este es el tema que hemos traído hoy con motivo de la aparición de este libro que se ha presentado ya en Madrid, que en los próximos días se presentará en la ciudad cuna de los Oquendo, en Donosti, y del cual es autor un historiador muy prestigioso, doctor en historia, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y un especialista en historia naval española que ha sido reconocido con galardones como la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco en 2 ocasiones y que, bueno, le avala una obra ya prolífica, más de 40 libros, cientos de artículos y de colaboraciones. Se trata de Agustín Rodríguez González, a quien tuvimos aquí hace, pues estas mismas fechas, hace 2 años, para hablar sobre Urdaneta, sobre su libro. En aquel momento había aparecido su libro Urdaneta y el tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo. Y ahora hemos vuelto a invitarle para hablar sobre otro personaje vasco, mejor dicho, otros personajes, los Oquendo, una estirpe de almirantes, que es el título del libro que acaba de publicar Agustín Rodríguez González. Buenas noches, Agustín. Muy buenas noches. En este, como en libros anteriores, Agustín ha subrayado la ingente y realmente sorprendente cantidad de marinos que ha dado el País Vasco durante siglos, en todas las modalidades, pescadores, balleneros, comerciantes interoceánicos, constructores de barcos, corsarios, soldados. Quizá me parece que este contexto sea fundamental para entender la aparición de los Oquendo. Yo creo que es algo más general de todo la costa atlántica de Europa, desde el Cantábrico hasta el Mar del Norte, tanto por el clima como por la escasez de cultivos en la época, como por su relativo aislamiento por tierra. Pues todas esas costas, las británicas, las irlandesas, las francesas, las holandesas, no digamos ya las noruegas, han tenido como salida el mar, sobre todo a partir del descubrimiento de América. Y eso es un determinante especial. Otra cosa es además que el carácter especial del pueblo vasco haya sido determinante para, pues prácticamente desde el principio, desde el Cano y desde Urdaneta hasta hoy, la gran salida, la gran oportunidad ha sido el mar, ya que otras fuentes de riqueza estaban más lejanas. Y quien dice el mar, dice la pesca, dice el comercio, dice el desarrollo industrial para buscar nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cuáles eran los orígenes de los Oquendo y en concreto de Miguel de Oquendo y Segura? Bueno, pues los orígenes de los Oquendo eran muy humildes, lo cual conecta con lo que he dicho antes, porque el padre era un modesto artesano que vivía en las afueras, al pie del Monte Ulía, coronelero, y lava cáñamo y hacía cuerdas y cables para los barcos. Y Miguel de Oquendo, el fundador realmente de la dinastía de marinos, que pastor de ovejas. Era la gente más modesta y más humilde del mundo. Pero le echaron muchos arrestos, mucho valor y mucha capacidad de trabajo. Miguel Oquendo y su hermano un poco mayor, Antonio, se fueron nada menos que a Sevilla buscando entrar en el tráfico de Indias, la flota de Indias, que era la gran oportunidad. Miguel, el pequeño, solo tenía 13 años y entran a bordo de la flota como carpinteros de reparación de los barcos. Y ahí empieza la aventura, que inmediatamente descubrieron y supieron aprovechar
las ventajas que aportaba esa vital vía de comunicación, de riqueza, de oportunidades en todo tipo, tanto en el aspecto marinero, comercial, digamos, llevar y traer mercancías que tenían un altísimo precio en ambas orillas del Atlántico, como en actividades como la construcción de buques en los puertos vascos, que eran muy renombrados y muy valorados en una travesía muy larga y muy difícil, aparte como navegantes. El hermano mayor muere muy pronto, pero el pequeño Miguel, con 26 años ya era capitán de buque. Y en esa travesía, en todo eso, lo que se forma no solo como marino, sino como negociante entre los dos océanos, buscando todas las oportunidades, entrando en sociedad con otros marinos, comerciantes, ferrones, o sea, fabricantes de hierro, y que le van a catapultar mucho más arriba de lo que suponían sus modestos orígenes. Miguel de Oquendo, Agustín, fue uno de los muchos guipuzcoanos que perdieron la vida en la fallida invasión de Inglaterra de 1588, en la infausta Armada Invencible, pero la mayoría, como el propio Oquendo, no murieron en combate, sino por enfermedades, por carencias. Esto era muy habitual en las campañas navales de la época. El nivel de fallecimientos, de bajas, era muy importante más allá de los hechos bélicos. Bueno, sí, un buen ejemplo lo tenemos en la Vuelta al Mundo de Elcano, donde murió muchísima más gente por epidemias, eran mortales, había muy poquito espacio, en general poca higiene, no se conocía entonces todavía, como por enfermedades carenciales, como el escorbuto, la falta de vitamina C. Había que llevar víveres en los barcos y durante largas travesías, y claro, los que proporcionan la vitamina C no se podían conservar a bordo, con lo cual la gente moría, y eso ha estado pasando hasta prácticamente el siglo XX, cuando se ha descubierto los tratamientos adecuados para esto. Entonces era complicado, pero es curioso que, por ejemplo, en el episodio de la Invencible de Miguel Oquendo, que ya el capitán general de la escuadra de Guipúzcoa, cuando empieza a surgir la epidemia ya en Lisboa, antes de salir, que es una epidemia de tifus, entonces no se tenían conocimientos médicos, pero curiosamente aplica un remedio bastante razonable, que es quemar a bordo de los buques romero para limpiarlos, desinfectarlos y barrerlos muchísimo. Y pedir más médicos y tal, porque no se fía de los que le asisten. Sabía gestionarlas, iba por delante de muchos otros más considerados. Uh-huh. Y eso a pesar de su humilde origen, porque en aquella época parece, o podemos pensar, que solo llegaban a oficiales, a capitanear barcos, personas de origen noble. ¿Fue Miguel de Oquendo una excepción? ¿Se podía llegar a capitanear una fragata, una armada incluso, por méritos propios? Había una diferenciación muy clara que procedía de los tiempos feudales de la Edad Media. Había como un doble mando. Uno era el mando militar, que estaba reservado en principio a la nobleza, y otro era el mando de los navegantes. Lo recordarán por el título oficial que llevan en Inglaterra, que es parecidísimo a nuestro. Master and Commander. Master es maestre, el jefe de la nao, el que lleva el barco, que se entendía que era un oficio más modesto porque era un oficio mecánico, los prejuicios nobiliarios de la época, mientras que el mando militar lo llevaba el commander, el capitán, que ese sí tenía que ser necesariamente un noble. Lo normal es que hubiera dos, cada uno especie de realidad, pero don Miguel de Oquendo, con su trayectoria, consiguió hacer las dos cosas, porque una de las recompensas que obtiene en vida es que le hagan caballero de la Orden de Santiago. Tuvieron que pedir una dispensa a Roma porque no se podía dar a una persona que tuviera un oficio modesto, mecánico y tal, pero se la dieron.
es el iniciador de una familia que al final se ennobleció, siendo de origen muy humilde. El siguiente escalafón de la familia, el hijo de Miguel, fue Antonio de Oquendo y Zandategui, que tuvo una carrera realmente fulgurante, que le situó como capitán general de una escuadra formada por buques de Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria. Esto, Agustín, fue polémico, porque Oquendo pidió, Antonio, que se llamara Escuadra de Guipúzcoa, y a ellos se opusieron muy airadamente los vizcaínos. Esta fue una disputa solo nominal, de celos provinciales. ¿Había otros intereses detrás? Bueno, pasa una cosa, que en esto, hasta cuando se racionalizan los ejércitos y las armadas a finales del siglo XVII, hasta entonces cualquier flota de guerra era un revoltijo de situaciones legales. Había buques que estaban especialmente encargados por el rey para la guerra, que eran las armadas del reino, armadas oficiales. Pero esos, como eran buques caros y complicados, pues muchas veces no eran bastantes. Así que se recurrían a otras muchas formas de aumentarlas. Y eso en todos los países, además. Había armadas de asiento y contrato, digamos, que eran contratos que firmaban los armadores y los capitanes de barco con la corona para reforzar la escuadra real. Había, por supuesto, una especie de contratos que eran los corsarios, que eran los que por su propia iniciativa atacaban al tráfico mercante del enemigo declarado y siguiendo las leyes de la guerra y tal, que eso también dura hasta el siglo XIX, y además en todos los países, por supuesto por la ganancia que podía dar apresar a un barco enemigo. Y luego, por la vez, había hasta buques que, en caso de necesidad, se embargaban, se obligaban a servir en las escuadras del rey para la guerra, para llevar tropas, para lo que fuera. Entonces, es realmente un poquillo complicado porque es otro mundo. Ahora tenemos más clara diferenciación entre fuerzas regulares e irregulares. Por supuesto, al final estaban los piratas, que iban simplemente bandoleros del mar, que iban a obtener el máximo beneficio posible. Pero eso, en una flota, sobre todo en las grandes ocasiones, las armadas corrientes no bastaban y había que reforzarlas con eso, con contratos, fuera bien los de asiento o fueran bien los corsarios. Y esas armadas, en buena medida, dependían de la junta de cada provincia, con lo cual se traía otro problema que me imagino que me va a preguntar ahora. Sí, es al hilo precisamente de la armada de la escuadra llamada al final de Cantabria, pero que en un principio Antonio Oquendo quiso que se llamara Escuadra de Guipúzcoa, a lo cual se opusieron los vizcaínos. Bueno, hay algo que es muy humano, que es un cierto comportamiento tribal, que aunque sean familiares tuyos, bueno, pues ya son otros. Pero también es cierto que como dependían de juntas forales distintas y como solían ser los negocios, los contratos, las empresas, los acuerdos, solían ser distintos, pues claro, a todo el mundo le preocupaba que el nombre que figuraba, el nombre oficial, fuera el de los suyos. Y entonces hay una cierta rivalidad entre Vizcaya y Guipúzcoa, pues eso pasaba en todas partes por el nombre oficial de la escuadra. Incluso hay veces que se incluye a Cantabria por los 4 puertos de las 4 vías de Santander. En fin, era algo muy normal, porque eran grupos económicos, sociales y tal, distintos, y claro, cada uno quería que el nombre de la empresa fuera. Pero normalmente estuvieron, salvo en casos que hubiera pocos barcos disponibles o hubiera poca necesidad,
normalmente estaban diferenciadas, tanto en la Invencible como en las Dunas, por citar las dos batallas más importantes en que participaron los oquendos. Había una escuadra de Vizcaya y otra de Guipúzcoa. Uh-huh. Hablemos de las batallas navales de la época. Llama la atención las diferencias tácticas entre los españoles, especialistas en andanadas a bocajarro y el abordaje, respecto a los ingleses que disparaban desde la lejanía y lanzaban contra el enemigo buques incendiarios, los denominados brulotes. ¿Cuál de estas dos prácticas es más efectiva? Bueno, en eso es una polémica que ha durado, yo diría que siglos, pero sucede una cosa, que teóricamente el combatir muy de cerca queda anticuado, pero fíjese usted, casi 2 siglos después de Don Miguel de Oquendo, Nelson gana la batalla de Trafalgar luchando muy de cerca y combatiendo al abordaje. Es que sucede que la artillería de la época primero a alguna distancia perdía mucha potencia. Los cañones de la época a 500 metros ya empezaban a dejar de ser efectivos, y sobre todo que era muy difícil apuntarlos, porque no tenían ningún sistema de puntería, tiraban a ojo. Y luego que aunque un barco que estaba lleno de pisos y de dependencias, la única manera de apresarlo era conquistarlo a viva fuerza y con la gente. Entonces, lo que le digo, en la época de la vela, la madera y de los cañones de avancarga que se clavaban por la boca y tal, la única manera real de hacerse con un barco. Es cierto que hubo otros que combatían desde lejos y lanzaban buques incendiarios. Fundamentalmente, bueno, los ingleses en la Invencible ya te dicen ese sistema y tal. Pero eso era más que nada para sembrar el desorden en la flota enemiga, que se dispersara, que porque fuera efectivo. Era desordenarlos y luego entonces aprovechar y atacar desde cerca. El combate real era atacar desde cerca, el otro era sembrar confusión, desorientar al enemigo y tal, pero no resultaba decisivo. Y a lo largo de su carrera, Antonio de Oquendo tuvo que rendir cuentas varias veces por naufragios y por pérdida de cargas. Bueno, esto era muy común en la época. Usted en el libro incluso cuenta de algún otro capitán que pagó con su vida un fracaso en una batalla. Pero también señala e indica claramente que muchas veces esos fracasos no eran por culpa de los mandos militares, sino de los políticos y de los cortesanos que no tenían en realidad ni idea de lo que era un combate naval, ¿verdad? Es que empiezan por pedirle a don Antonio Oquendo, que había ganado ya batallas muy difíciles, y eso es lo malo, que los poderosos se creen que los milagros se pueden repetir indefinidamente, pero no, le habían embarcado en una empresa muy difícil, que era derrotar sucesivamente a la escuadra francesa, a la escuadra holandesa, y además llevar refuerzos a Flandes de tropas y de dinero. Y todo sin una buena base desde la que repararse, aprovisionarse, etcétera. Y además, en unas aguas tan complicadas para la navegación a vela como son las del Canal de la Mancha, con unas enormes mareas llenas de bancos de arena, tiene que ser gente muy acostumbrada para navegar y combatir en esas aguas. Y resulta que muchos de los capitanes lo que estaban acostumbrados era a cruzar el Atlántico para ir a América o luchar en aguas muy distintas, o el Cantábrico o el Mediterráneo o el Atlántico, pero no unas aguas muy específicas para la navegación a vela como son las del Canal de la Mancha. Entonces, esa es la enorme ventaja. De todas maneras, pese a sus pérdidas, Antonio de Oquendo consigue llevar el refuerzo, llevar el dinero, derrotar en 2 batallas parciales a los holandeses y luego a la vuelta derrotar a una escuadra francesa. O sea, la verdad es que no pudo hacer más con menos medios, porque se han exagerado mucho además
la escuadra que llevaba. Muchos eran, como había dicho antes, embargados, que eran simplemente para llevar las tropas, el dinero, llevar... Y luego cuando los llevaron a su destino, pues se despidieron de la Armada, con lo cual la Armada no era ni mucho menos como aparece en la propaganda de los supuestos vencedores. ¿Cómo murió Antonio de Oquendo? Pues Antonio de Oquendo llegó como su padre, curiosamente. El padre Miguel vuelve al poco de llegar de la Invencible, aparentemente de enfermedad, de esa epidemia y de agotamiento que les llevaban con ella desde Lisboa, y el hijo pues agotado también, porque los mismos holandeses lo ponderan como diciendo no se podía tomar al abordaje el galeón de don Antonio con él dentro. Y cuando llega a España está el hombre destrozado y a poco de llegar pues muere. Que los dos mueren, nada más llegar, nada más volver, y los dos mueren pues de enfermedad y de agotamiento, y quejándose de que no se les ha atendido ni a ellos ni a sus hombres como hubiera sido necesario. Bueno, luego ya los que siguen de los Oquendo no tuvieron unas carreras militares tan espectaculares como a Miguel y Antonio, pero siguieron siendo personalidades del mundo del mar, y además fueron los que aseguraron un poco la continuidad de la dinastía y en algún caso incluso el conocimiento de lo que habían sido, ¿verdad? Curiosamente, claro, lo que consigue desde el primer momento, el primero, Miguel de Oquendo, es no solo hacer una carrera destacadísima como marino, sino además crear un entramado comercial y empresarial. Y eso se va pasando de persona en persona a la familia y se va creando todo un conglomerado de intereses. Es una empresa familiar que por supuesto va a durar siglos, pero van a seguir existiendo las vocaciones marineras, porque entonces estaban muy ligadas a eso, al tráfico comercial. Pensemos que hasta la llegada del ferrocarril, el método más rápido, barato y eficaz de transportar mercancías era el mar. Y claro, eso se notaba. Un marino tenía abiertas las puertas, solo había que saberlas aprovechar y saberlas montar. Incluso los propios barcos eran vascos, tenían fama en toda España, en todo el mundo, de ser especialmente duros, resistentes y adecuados para eso. Y claro, todo ese entramado empresarial, militar, es el que les conduce al éxito durante 3 siglos. Bueno, pues para terminar, Juan, ¿recordamos el título del libro del que estamos hablando? Los Oquendo, una estirpe de almirantes, de Agustín Rodríguez González. Lo ha publicado la editorial Secotia. Tras su presentación en Madrid, lo hará, como he dicho antes, en Donosti. El próximo viernes será a las 7 de la tarde en el Aquarium. Gracias, Agustín. Gracias a vosotros y muchas gracias. Hasta luego, Juan. Y por la paciencia. Un saludo, Juan. Agur.